Hola, mi nombre es Roberto Ramírez Galindo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. El nombre de la materia es Normatividad Aduanera. La docente en línea es Surizadaí Cruz. Esta actividad es la actividad número 1 de la unidad 2. Aquí se tocará el tema del régimen aduanero, los tipos de régimen aduanero que hay en México y las leyes que sustentan estos regímenes. Bien, en todo el mundo existen las aduanas, ¿no? Estas sirven para fiscalizar las mercancías que ya sea entren o salgan en cada país. Nuestro país pues no es la excepción. Y todas estas mercancías deben someterse a lo que se llama régimen aduanero. La finalidad de estos regímenes es identificar de qué manera o cómo es que se están importando o exportando las mercancías. Es decir, cuánto tiempo van a permanecer en nuestro país, para qué se van a destinar, si solamente van a estar de manera temporal o solamente van a usar a través del territorio nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sirve para determinar si paga cuánto o si no paga impuestos, ¿sí? El artículo 90 de la ley aduanera dice así: todas las mercancías que ingresen o salgan de México deben destinarse a un régimen aduanero establecido por el contribuyente de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o extranjero. Esta función de la que habla este artículo se refiere a un pedimento. Para este documento tiene las características del producto, es decir, dice para qué está, de qué está hecho, para qué se va a usar, entre otras tantas, ¿no? Que pueden ser montones y montones de características, además de el régimen aduanero en el que se encuentra la mercadería que de la cual se trate, ¿sí? Cuánto impuesto pagó, cuánto tiempo se va a quedar, si es el conjunto de operaciones relacionadas con el destino de una mercancía cuando esta es presentada o va a pasar por una aduana, ya sea para el ingreso o por la salida del país, mediante el documento que mencioné, que es el pedimento. La ley aduanera contempla 6 regímenes y cada uno tiene una variante. El primero, que son los definitivos, que habla de la parte de la importación en el artículo 96 de la ley aduanera, que dice que es la entrada de mercancías que vienen del extranjero y van a permanecer por tiempo ilimitado en nuestro país. El de exportación, en este mismo régimen, soportado en el artículo 102 de la misma ley, habla de la salida de las mercancías del territorio nacional y que permanecerán en el extranjero por tiempo ilimitado. El segundo régimen es los temporales, y también se contempla la importación, que nos habla de dos situaciones. Una soportada en el artículo 106 de la ley aduanera, que dice que es para retornar al extranjero en el mismo estado, y B, para elaboración, transformación o reparación. Este está en el artículo 108 de la ley aduanera. Para exportación, también en esta parte de temporales, habla de dos situaciones. La primera en el artículo 115, que dice para retornar al país en el mismo estado, o para la elaboración, transformación o reparación hasta por 2 años. Esto se encuentra soportado en el artículo 117 de la misma ley. Depósito fiscal. Bueno, pues el nombre lo dice, ¿no? Es un lugar donde se almacenan las mercancías, ya sea extranjeras o nacionales, en almacenes generales,
para que la misma aduana da este servicio, ¿no?, de almacenamiento. En el artículo 119 está contemplado esto. El tránsito de mercancías, ya sea interno o internacional, esto lo contempla el artículo 124. Y bueno, es nada más ni nada menos, valga la expresión, que es el traslado de mercancías bajo el control fiscal de una aduana a otra. Y puede ser interno, es decir, que de una aduana que se encarga de procedencia extranjera para su importación a otra aduana. Esto está en el artículo 125. Y la materna, que dice: cuando una aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional. Este está en el artículo 130. Y se refiere a las mercancías que van con destino al extranjero, o cuando las nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, es el artículo 135 de la ley, y es la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a recintos fiscales para su elaboración, transformación o reparación. Por ahí lo dije en otro video anterior, o en un audio, no recuerdo, que hay algunos recintos donde se tropicalizan aparatos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, se les ponen instrucciones que vienen, digamos, de Corea, y pues vienen en coreano, entonces se les ponen instrucciones en español o en inglés, o se arman otros productos con productos terminados o con refacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está en el artículo 135 de la ley aduanera. Y bueno, el último, que es el recinto fiscalizado estratégico, que es la introducción es la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a estos recintos estratégicos con el objeto de almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación, etcétera, etcétera. Lo que mencionaba también hace un rato, ¿no? Tropicalizar productos, elaborar nuevos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el recinto fiscalizado está contemplado en el artículo 135-B de la ley aduanera. Bueno, la manera en la que impactan los regímenes en la logística, y sobre todo en la internacional, es en los costos, ¿no? Hablar de tener estacionada, de primer lugar, hablar de tener estacionada mercancía en un almacén, pues genera costos, inclusive hasta pérdidas, ¿no? Esto hace que sea pesada la parte de la importación o la exportación de las mercancías, ¿sí? Es por ello que muchos países pues hacen tratados de libre comercio, ¿no? Donde procuran hacer que las mercancías no pasen por todos estos mecanismos de regímenes aduaneros, se exenten de los aranceles, y pues no sean revisadas las mercancías, ¿no? A conciencia, para que no estén detenidas y pudieran, por ejemplo, la papa se pudiera echar a perder, los frijoles, el tomate, etcétera, etcétera, ¿no? En este tipo de mercancías, o otras como electrónicos o partes de automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se dice hay empresas que tienen sus propios recintos fiscalizados estratégicos en sus plantas de producción, precisamente para evitar todo el papeleo. Lo hacen ahí en su propia fábrica, y si la mercancía o el producto terminado va a ir hacia otro país, pues ya va con todo, ahora sí que va con todas la de la ley al otro lugar, haciendo que se abarate, ¿no? Bajen los costos. Sin embargo, como lo mencioné hace un momento, pues hay países que no
donde no se permite la entrada libre de con los que no o con los que no se tienen tratados, y pues las mercancías que pueden quedar estacionadas en los almacenes aduaneros de esos países, o en los barcos, o en los camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Provocando que los costos aumenten y pues pierdan dinero las empresas. Sometimes it hurts instead.